Bueno, antes que nada me vuelvo a presentar, ya lo hice a profesora, pero mi nombre es Leonardo. Estoy dando en el día de hoy un punto de la unidad 4 que tiene que ver con los sistemas presupuestarios, pero previo a eso vamos a ver el concepto de lo que sería el periodo administrativo, este, y también ejercicio administrativo, para después sí entrar en los que habitualmente se denomina sistemas presupuestarios. Bien, la vida docente, ya sean públicos o privados, se desarrolla de manera ininterrumpida, con lo cual surge la necesidad de, a los fines de poder comparar, por ejemplo, la gestión desarrollada dentro de los docentes, de esa vía del ente segmentarla de una manera eh, en periodos de igual duración. Vamos a suponer que tuviéramos un pizarrón, no hay un pizarrón, pero vamos a pensar la vía del ente como una línea recta. Yo acá en una hoja, no sé si ven, hago una línea recta, pero de esta manera, digamos, si bien es una sucesión de hechos que ocurren en entes públicos, en los privados, y yo empiezo a segmentar esa vía del ente en periodos, no sé si ven ahí que trato de que sean de igual tamaño los periodos. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso me va a permitir determinar en materia de administración financiera o hacienda pública, como tradicionalmente denominó la doctrina, qué gastos y qué recursos pertenecen a un ejercicio y no a otro. Pero para no adelantarnos, vamos primero con una cuestión que pueden poner en la carpeta, de cómo estos segmentos que yo le dije, porque Arévalo era el que planteaba esto de que la vida de los entes se desarrollaba de manera continua. Arévalo era un autor y fue profesor en nuestra universidad hace muchos años, pero esos segmentos en los que podemos cortar esa vida del ente es lo que vamos a denominar periodo administrativo. Entonces, si quieren tomar nota, pongan que esa necesidad de establecer estos espacios de tiempo es con el objeto de separar, apreciar y juzgar la labor cumplida en cada periodo. Confrontarla o compararla con la realizada en los anteriores periodos, y de esa manera obtener juicios o elementos de valor o elementos de juicio que sirvan para la tarea a desarrollar en el futuro. Muchas veces en la facultad, seguramente, no sé si en introducción a la teoría contable, con las otras contabilidades, le han comentado el tema de que por ahí la necesidad de contar con información para tomar decisiones en el momento oportuno. Bueno, de alguna manera, segmentar, dividir la vía lente en estos periodos administrativos, nos permite extraer información que va a servir para la toma de decisiones. En el futuro, y lo que nos va a interesar después es qué ocurre con los hechos que están en el límite. ¿Sí? ¿No me escuchan? Sí, yo lo escucho, pero me gustaría si puede repetir la definición que dio del periodo administrativo. Bueno, en realidad los periodos administrativos son los espacios de tiempo. Lo que planteé es por qué surge la necesidad de dividir en esos espacios de tiempo, en esos periodos administrativos, la vida del ente.
Entonces lo que dije es que esta necesidad es con el objeto de separar, apreciar y juzgar la labor cumplida en cada periodo, confrontarla o compararla con la realizada en los periodos anteriores y obtener de ella elementos de juicio para la tarea a desarrollar en el futuro. Pero, digamos, no es una definición única, es una de las posibles definiciones del periodo administrativo. Yo lo que quiero que entiendan es que, digamos, un ente, supongamos la República Argentina, o algo más chiquito, la Universidad Nacional de Rosario, es un ente público. Fue creado en 1968, o sea que tiene 52 años. Y bueno, si tomamos como un bloque los 52 años, va a ser muy difícil obtener elementos de juicio de cómo fue la gestión desarrollada en los 52 años. Ahora, si dividimos esa vida del ente en 52 pedacitos, que serían los periodos administrativos de igual duración, bueno, ahí vamos a poder comparar cómo se fue desarrollando, qué sé yo, la ejecución presupuestaria en los diferentes periodos administrativos. Porque en realidad, y ahora vamos a profundizar, es como que el periodo sería, digamos, volviendo al esquema de la raya dividida en segmentos, el periodo administrativo sería ese espacio que va de una rayita a otra. No sé si llegan a ver que hay como una llavecita que engloba. En cambio, lo que está dentro, lo que ocurre dentro de esos dos límites de tiempo, que si queremos hablar de un año, el artículo 10 de la Ley de Administración Financiera nos puede decir que arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pero no necesariamente tienen que ser esas las fechas. Lo que vamos a ver es que el ejercicio administrativo es lo que ocurre dentro de ese periodo. Por eso, si volvemos al esquemita que desarrollaríamos en un pizarrón, es como esto que marqué dentro del inicio del periodo administrativo hasta la finalización, es lo que vamos a llamar ejercicio. Pero antes de ir al ejercicio, que sería el segundo punto de esta clase, lo que quería decirles es que no es la única forma de denominar al periodo administrativo esta, sino que como nosotros hablamos de entes públicos, de nuestra materia, es muy común que en lo que es la hacienda pública denominemos al periodo administrativo año financiero. ¿Por qué? Porque el año es habitualmente el periodo que se toma para segmentar la vida del ente. Y financiero porque, al igual que el presupuesto financiero tradicional, hay cuestiones que tienen que ver con los ingresos y gastos que hacen a la gestión financiera de los entes públicos. Sin embargo, no es la única gestión que se desarrolla en ese año financiero, por lo cual en la legislación comparada quizá podemos encontrar algunos países que hablan de año económico financiero o periodo económico financiero, porque hay una gestión económica que tiene que ver con la administración de los bienes, más allá de la financiera, que tiene que ver con los flujos monetarios. Porque el ingreso y gasto se traducen en entrada y salida de dinero, aunque vamos a ver que no necesariamente es la única forma de tomar la entrada o salida de tesorería como la definición de ingreso-gasto. Un sistema plantea eso, pero no es la única opción. Pero lo que le quería decir es que hay dos gestiones que conviven, la gestión económica y la gestión financiera. Entonces, si bien les dije que podíamos hablar por ser un ente o entes fiscales o públicos, los que vamos a poner el foco de año financiero, también algún autor planteó que se podría hablar de año económico financiero, pero como les dije, en el artículo 10 de la Administración
la Ley de Administración Financiera a nivel nacional, se plantea que en el caso de la República Argentina coincida ese año financiero del sector público con el año calendario. Por eso arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Siempre fue así, es la única opción que arranque el 1 de enero y termine el 31 de diciembre. No necesariamente. De hecho, en Argentina, hasta mediados de la década del 60, el año financiero terminaba el 30 de octubre. Para empalmar, que pasara a ser el año financiero a partir del 1 de enero, hubo un año, si mal no recuerdo, 1965, donde se hizo un ejercicio de 2 meses, por noviembre y diciembre, con apertura y cierre, a los fines de, después sí, arrancar el 1 de enero y considera lo que fuera el año financiero de la administración con el año calendario. Pero le vuelvo a decir, no es que sí o sí tiene que coincidir el año financiero, este periodo administrativo que estamos hablando, con el año calendario que empieza el 1 de enero y el 31 de diciembre. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, perfecto. Bueno, no sé el resto. Si no, seguimos adelante con ejercicio administrativo. Después, cuando veamos la práctica, les va a resultar más sencillo verificar estas cuestiones teóricas que estamos diciendo. Yo le dije que lo que ocurría dentro del periodo iba a terminar siendo el ejercicio, pero digamos una definición más técnica de lo que sería el ejercicio administrativo, que, como les dije, dentro del 4.3 es como la segunda cuestión que tenemos que desarrollar en la teoría. Una definición más técnica sería: el ejercicio involucra el conjunto de hechos administrativos. Bueno, esto en derecho constitucional administrativo ya lo han visto, no vamos a profundizar mucho, pero bueno, sí me interesa esta segunda parte de la definición, que se consideran propios del periodo administrativo o año financiero del cual forman parte. El ejercicio involucra el conjunto de hechos administrativos que se consideran propios del periodo administrativo o año financiero del cual forman parte, o sea, relativos al mismo y que vienen a constituir su competencia. ¿Qué sería la competencia de un ejercicio? El conjunto de los hechos que sucedió dentro del ejercicio y son atribuibles a él, son imputables a él. El ejercicio se apropia de él. Como en materia presupuestaria los hechos más importantes tienen que ver con los recursos y gastos, lo que queremos decir es que los recursos y gastos, siguiendo un criterio, que eso tiene que ver con los sistemas presupuestarios que vamos a ver más adelante, los sistemas presupuestarios serían criterios para imputar un gasto y un recurso a un ejercicio y no a otro. Entonces, vamos a pensar de alguna manera que ese conjunto de gastos y recursos de un periodo administrativo constituirían el ejercicio administrativo. Entonces, puede pasar que haya gastos que están en diciembre, a lo mejor vamos a encontrar gastos comprometidos y no devengados. Eso tiene que ver con la etapa de la ejecución de los gastos que se vio en la unidad 6, el tema de gastos quizás devengados y no pagados. A grandes rasgos, les recuerdo que las etapas de la ejecución de los gastos tienen que ver con compromiso en curso de formación, compromiso devengado, que a su vez eso sería también la liquidación del gasto, y por último el pago en sí mismo, ¿no? Del lado del gasto, esas son las etapas o fases. Pero también tenemos etapas o fases en la ejecución de los recursos que el orden que se les suele dar, por ejemplo en un impuesto inmobiliario, era
lo que sería la fijación o devengamiento del recurso, luego la recaudación y por último el ingreso al tesoro. Después vamos a ver cómo estas etapas o fases, según cuál tome en recurso y según cuál tome en gasto para apropiar ese gasto o recurso a un ejercicio y no a otro, es lo que me va a determinar el sistema presupuestario que estoy usando. O sea, ese criterio que voy a usar para decir si un gasto corresponde al ejercicio 2019 o al ejercicio 2020, y lo mismo con los recursos, es lo que voy a denominar un sistema presupuestario. Y después en la práctica vamos a ver cómo el mismo ejercicio, con los mismos datos, con la misma ocurrencia, digamos, de gastos pagados, gastos vengados, gastos compromisos, me va a dar un resultado diferente en función del sistema presupuestario que utilice. En la práctica eso se verifica mejor, pero les voy adelantando esto, digamos. Hay diferentes formas de separar las aguas entre dos ejercicios. Entonces, ¿qué sucede cuando el Congreso, que ahora, por ejemplo, en septiembre, el Poder Ejecutivo, por ley de administración financiera, el 15 de septiembre se va a mandar, se manda el 15, se podrá mandar al sumo antes, si no se infringe la ley, o bueno, si no llega, lo mandan después, pero por lo general se suele presentar el mismo 15 de septiembre un proyecto de presupuesto y después las dos cámaras sancionan. En caso de aprobarse se transforma en ley, pueden modificar obviamente tanto diputados de la Cámara de Origen como el Senado, que pueden modificar el proyecto. Esto es lo que vimos en las etapas del ciclo presupuestario, pero bueno, más allá de eso, lo que me interesa que sepan es que eso que aprueba el Congreso es una autorización máxima para gastar del lado de los gastos y una estimación de recursos del lado de los ingresos, pero la pregunta que uno tiene que hacerse para empezar a identificar delante de qué sistema presupuestario estamos viendo es, cuando se aprueba esa ley de presupuesto y dice que hay una autorización máxima para gastar, ¿a qué gasto se refiere? ¿Al pago que hace la tesorería? ¿Y al dinero que ingresa a la tesorería? Porque si hablamos de ingreso a la tesorería y pagos, o sea, salidas de la tesorería, el criterio o sistema presupuestario utilizado es el sistema de caja. O inglés porque se aplicó en Inglaterra inicialmente hace muchísimos años, siglos diría. Entonces, sí, cuando uno plantea que lo que va a dividir las aguas en el ejercicio, y ya me estoy metiendo en el punto que sigue dentro del 4.3, que es el presupuesto y ejercicio de caja. ¿Por qué? Porque si yo pienso que gasto es solamente aquel que se pagó, es muy fácil establecer al 31 de diciembre la línea divisoria del ejercicio en materia de gastos. El 2 de enero, el primer día hábil de enero, se le pide a la tesorería cuál fue el último pago que sacó hasta diciembre, y bueno, todo lo anterior corresponde, supongamos, al 2019, y todo lo que se pagó en enero corresponde al 2020, no va a haber ninguna duda. Lo mismo en materia de ingreso al tesoro. Lo que llegó a ingresar realmente a la tesorería, con independencia si se recaudó, si se fijó antes, el derecho a cobro, lo que realmente entró a la tesorería sería el recurso. Lo que no ingresó en diciembre, ingresó, supongamos, ya a partir de enero de 2020, corresponde al ejercicio 2020. Ese sistema, esa forma de dividir las aguas entre los dos ejercicios, es lo que se llama el sistema de caja
En el programa figura como presupuesto y ejercicio de caja, pero también la doctrina nos dice que se lo puede denominar sistema inglés porque, como les dije antes, se aplicó hace varios siglos en Inglaterra y de alguna manera vamos a ver después las ventajas y desventajas que tiene aplicar este sistema. Pero si volvemos a visualizar lo que dijimos de las etapas o ejecuciones etapas en la ejecución, tanto del gasto como del recurso, uno podría pensar que tenemos el compromiso, el devengado y el pago del lado de los gastos, aunque hay una etapa anterior que sería el compromiso en curso de formación, pero por ahora nos olvidamos un ratito de esa. Y a la altura del compromiso de los recursos podemos pensar que hay una fijación, y ahora van a ver por qué ponemos a la misma altura la fijación y el compromiso. A la altura del devengado podríamos poner lo que es la recaudación, que es la etapa de los recursos que tiene que ver con cuando el contribuyente se acerca al agente recaudador. Y el ingreso al tesoro lo ponemos a la altura del pago. No sé si se van a ver, pero lo que les quiero decir es que este sistema de caja sería el que toma del lado de los recursos el momento de ingreso al tesoro y del lado del pago, el lado de los gastos, el momento del pago. Como que en el momento que se pagó, ese gasto queda definitivamente imputado a ese ejercicio y no a otro. Y lo mismo con el ingreso al tesoro. En el momento que ingresó el dinero al tesoro, queda definitivamente afectado ese ingreso a ese ejercicio y no a otro. Leonardo, Es el más sencillo de los sistemas en inglés. Sí, Mabel. Ya que estamos, le recuerdo a los chicos, todo esto que está repasando el profesor, acuérdense que ustedes lo tienen que ir volcando en predeterminación de funciones, que es ese esquema que están armando y que cuando lleguen al final van a tener toda la materia. Entonces, ¿se acuerdan que dice obtención de los recursos? Y hay que abrirlo con las etapas. Fijación, extracción o recaudación, como les dijo el profesor, e ingreso al tesoro, en las etapas del gasto, lo que ya vimos, pero acuérdense, por ahí no lo decimos todas las clases, pero eso es para ustedes, para que vayan estudiando ese esquema. No, nada más que eso, era para relacionarlo. Sí, un autor galleto fue uno de los que armó el esquema, pues a veces también se llama esquema de galleto, pero volviendo a lo de la clase, así no perdemos el hilo. Este sistema, el inglés, es el más sencillo. Y ya les voy adelantando la ventaja. La ventaja de este sistema es la rapidez con que se cierran las cuentas. Porque en enero ya pedimos un estado de tesorería y ese estado de tesorería es el mismo estado de la ejecución presupuestaria y no hay que esperar demasiado para poder rendir las cuentas ante el Poder Legislativo. Pero tiene una gran desventaja y probablemente en el sistema que vamos después, lo que es ventaja acá sea desventaja en el otro y lo que es desventaja acá sea la ventaja del otro. Les voy adelantando que ese segundo sistema que vamos a ver es el sistema de competencia jurídica o francés. Para no confundirlos, no usamos el término de que este sería un sistema de competencia de caja, pero algún autor lo planteó. Entonces, se podría decir que esto es competencia de caja y el otro que vamos a ver después, competencia jurídica. Nosotros directamente decimos que un sistema de caja o, como dice el programa, presupuesto de ejercicio de caja. A diferencia del que toma otros momentos, que es otro sistema que la doctrina plantea, es el sistema de competencia jurídica. Pero
les quiero marcar también la desventaja de este sistema inglés. Que tiene que ver con que simplemente con el hecho de demorar pagos, yo puedo generar superávit. Por decir algo, si yo pagara en tiempo y forma, tendría que pagar, no sé, 900.000 millones y los ingresos que tuve son 800.000 millones. Entonces, simplemente, tendría un déficit de 100.000 millones, pero simplemente en vez de pagar 900.000 millones, pago 700.000, mi déficit de 100.000 millones pasó a ser un superávit de 100.000 millones. O sea, como lo único que digamos, vincula un gasto al ejercicio es el momento del pago, simplemente no pago los gastos, supongamos que soy una administración saliente, muestro mis cuentas diciendo que me fui con superávit, y el que llega, el que asume, pagaría estos gastos, haciendo una analogía con la economía del hogar, podríamos decir que el que se va usa la tarjeta de crédito y el que viene tiene que pagar el resumen. Para de alguna manera darnos cuenta de qué situación se puede dar con este sistema, ¿no? Demorando pagos, se disminuye el déficit o inclusive se puede fabricar de la nada un superávit, por cierto, caprichoso, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver, esta ventaja y desventaja, con también dentro del 4.3 cuando habla de efectos de ambos sistemas. ¿Por qué dice ambos sistemas? Porque hay un segundo sistema, que es el que vamos a ver ahora, que es este que yo ya le adelanté, que era el de competencia jurídica. En su momento, es como que no solo en Francia, sino en toda la Europa continental, este sistema se adoptó en Italia, de hecho la doctrina italiana tuvo mucha influencia también en Argentina, y hasta 1992, con la vigencia de la vieja ley de contabilidad pública, que fue la que fue reemplazada por la ley de administración financiera que rige actualmente, y que también de alguna manera podemos ver en la Municipalidad de Rosario, que este sistema del lado de los gastos se mantiene. Lo que se decía era, tomemos al gasto no en el momento que se paga para evitar esa desventaja que les mencioné anteriormente, sino en el momento de su compromiso. Cuando se compromete el gasto, apropiamos el gasto de ese ejercicio. Con lo cual, si volvemos a esa tabla que yo les dije, que si tuviera un pizarrón lo dejaría a toda la clase, en el sentido de decir, bueno, en el sistema inglés era el ingreso y el pago, los dos momentos. El ingreso para recursos y el pago para gastos. En el sistema de competencia jurídica francés, la fijación o devengamiento para el recurso es el momento que tomo, y el compromiso es el momento que tomo para el gasto. No importa cuándo lo pago, importa cuándo comprometo el gasto. Y ahí algún autor mencionaba... Sí. Perdón, profe, ¿cómo es para los recursos en el francés? La fijación o el devengamiento. Yo prefiero hablar de fijación, porque el devengamiento también tenemos una etapa que se denomina así en los gastos y puede dar lugar a confusión. Fijación es el momento en que nace el derecho a cobro por parte del Estado. Entonces, en el sistema de competencia jurídica, como les dije, del lado del gasto, el momento del compromiso, y del lado del recurso, el momento de la fijación. Pero hay dos compromisos, dicen algunos autores. Tenemos el compromiso jurídico, que es el que surge del acto administrativo. Supongamos la resolución, no sé, en la universidad sería una resolución del rector. Ahí tenemos el compromiso jurídico, donde dice se adjudica a tal proveedor tanta plata, se imputa tal partida presupuestaria, se aprueba el actuado. Pero cuando se registra en la contabilidad presupuestaria eso,
podríamos hablar de compromiso contable y de hecho en alguna práctica van a ver que inclusive ponemos compromiso contable contraído como una CCC, si lo quieren usar como regla mnemotécnica. Entonces, ese compromiso contable contraído es porque lo estoy registrando, entonces ya dejó de ser compromiso jurídico, pasado a ser el compromiso contable, pero es el momento donde opera todo lo que dice la ley de administración financiera. Ustedes recuerdan que en la reglamentación de la ley me va a decir cuándo opera o cuándo ocurre el compromiso, cuándo ocurre el devengamiento y cuándo ocurre el pago. Pero bueno, la Municipalidad de Rosario utiliza un sistema mixto en realidad, porque para gastos sí toma el momento del compromiso, pero para los recursos toma el momento del ingreso a la receptoría municipal, que sería como el ingreso al tesoro, para simplificarlo de alguna manera. Ya vamos a ver entonces que tenemos un sistema puro de caja, que es el que describimos recién, un sistema puro de competencia jurídica, y después vamos a ver que hay un sistema mixto que de alguna manera era el que estaba vigente en la nación, en la provincia, en la municipalidad hasta 1992. Después se sancionó una ley de administración financiera a nivel provincial en el año 2005-2006 aproximadamente, la 12.510. Y a nivel municipal, si bien hay una ordenanza, digamos, que es del año 57, a su vez hay un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidad donde plantea que tienen que adecuar esa ordenanza, pero bueno, hay muchos municipios o comunas que no lo han hecho a los sistemas de administración financiera más compatibles con lo que tiene la nación y la provincia. Pero les decía entonces, de la misma manera que uno podía, no sé si sean a ver la hoja, yo simplemente a modo de tratar de sustituir el pizarrón, aunque es insustituible, el sistema inglés sería el pago y el ingreso al tesoro. El sistema de competencia jurídica sería para el recurso, la fijación, y para el gasto, el compromiso. Ustedes me van a decir, ¿y cuál aplica la ley de administración financiera o la ley provincial? Ninguno de los dos. Vamos a ver que las leyes nacional toman ese momento intermedio de la recabación y el devengado. Pero previo a ver esa cuestión, le quería mostrar que un sistema mixto podría ser el de la ley, pero por lo general con sistema mixto nos referimos a que utiliza la Municipalidad de Rosario, que sería para los recursos, ingreso al tesoro, porque es como que toma el recurso en su última etapa, en un criterio de prudencia, si quieren. O sea, tomo el recurso cuando está en el tesoro, no lo tomo en una etapa anterior. Y el compromiso de gasto, o sea, el gasto lo tomo en la primera etapa. Por eso podemos decir que, de alguna manera, ese sistema vigente en la ordenanza de contabilidad, más allá de que después en la práctica algunas cosas como los residuos activos traten de no aplicarse o liquidarse rápidamente, ahora vamos a ver esa cuestión de los residuos activos y pasivos que surgen del sistema de competencia jurídica. Para cerrar la idea de la Municipalidad de Rosario, quiero decir que la idea de tener un sistema mixto era decir eso, bueno, tomo el recurso en el momento último, cuando ya lo tengo en la tesorería, pero el gasto no espero pagarlo, el gasto lo tomo apenas se compromete. Para cerrar lo que es el sistema de competencia jurídica, les quería plantear esta cuestión que surge con los residuos activos y pasivos. Porque puede pasar que yo tenga recursos fijados que no fueron recaudados y tenga gastos comprometidos que no fueron enviados a pagar. Entonces, para que les quede de alguna manera esa cuestión, pongan
del lado de los recursos, por ejemplo, que el importe fijado a cobrar, que no llegó a ingresar al Tesoro, constituye un residuo activo del ejercicio. Y su recaudación con posterior ingreso al Tesoro efectuará seguramente más adelante, pero con imputación al ejercicio del que forma parte. Y lo mismo pasa con los residuos pasivos, son las sumas de gastos comprometidas, pendientes de pago, que el pago va a ser posterior en otro ejercicio, pero sin embargo se va a imputar a este. Ahora imagínense a la hora de cerrar las cuentas, qué desventaja genera esto. Porque si tomamos un sistema de competencia puro y nunca cerramos el ejercicio hasta que se liquide el último gasto, si un gasto se paga dentro de 20 años, tenemos el ejercicio abierto 20 años. Por lo cual, en la práctica después se empezó a restringir digamos, o por ahí generar lo que se llama un periodo suplementario de liquidación, donde se trataba de, si bien el ejercicio había cerrado el 31 de diciembre, supongamos hasta el 31 de marzo, tratar de liquidar todos los residuos activos y pasivos que quedaran, para que si se podía llegar al total, o que lo que quedara el 31 de marzo sea algo mínimo, y hacer como un cierre parcial con la información disponible a esa fecha sobre, digamos, los gastos y recursos de los ejercicios. Entonces, de alguna manera, la desventaja que se tenía en el sistema de competencia jurídica era esa, la lentitud para poder rendir. A su vez, la ventaja, si quieren, es que no se podía generar esos superávit de la nada o disminuir los déficits de manera discrecional con el simple mecanismo de demorar los pagos, como habíamos planteado, que podía ocurrir en el sistema inglés en manos de un administrador inescrupuloso. Obviamente esto en Inglaterra era algo poco común, se ve que la idiosincrasia anglosajona hacía de que el sistema pudiera ser aplicado sin algunos contratiempos que por ahí hacía que en el caso de Francia se prefiriera optar por un sistema de competencia jurídica que de alguna manera limitaba la discrecionalidad del administrador de turno y permitía quizá tener un gasto que fuera imputado al ejercicio donde se había decidido hacerlo, donde se había comprometido el gasto. Bueno, y yo le adelanté desde la ley, por eso volviendo a esa tablita donde están las etapas o fases en la ejecución de recursos y gastos, lo del medio que me quedaba el momento de la recaudación o esa acción, que quizá de lo técnico es más correcto hablar de esa acción, y el devengado, que sería el momento donde el gasto es apropiado según la ley de manera definitiva a un ejercicio y no a otro, como que podríamos pensar que estos sistemas presupuestarios que plantean la ley nacional y provincial son una especie de sistema mixto, pero como les dije, por lo general cuando hablamos de sistema mixto, y en la práctica lo consideramos así, hablamos del de la municipalidad. Alguien podría plantear, bueno, yo podría hacer un sistema mixto donde tomo el momento del gasto en el pago y el momento del recurso en la fijación, pero eso es de la misma manera que dijimos que el sistema mixto que utilizaba la ordenanza de contabilidad de Rosario era, porque a nivel local tomamos como referencia la municipalidad de Rosario, era un criterio de prudencia el que guiaba la elección de esos, del gasto en la primera etapa y el recurso en la última. Podríamos dar vuelta a la carga de prueba y decir que es imprudente
tomar los recursos apenas nace el derecho al cobro sin haber ingresado a la tesorería y tomar los gastos solamente cuando se paga. Realmente es muy probable que sería el desorden de las cuentas públicas, los déficits bastante abundantes con esos criterios a la hora de imputar los gastos y recursos. Pero bueno, resumiendo, entonces vamos a tener un sistema que toma la ley nacional pero replica la provincia de Santa Fe, de imputar en el momento del devengado, que también conlleva la liquidación del gasto, las salidas, y los ingresos tomarlo en el momento de su recaudación. Igual le digo, hoy en día la diferencia entre recaudación e ingreso cada vez es menor, quizás estamos hablando de horas, porque puede pasar, no sé, que uno vaya a Rapipago un día a las 8 de la noche y quizás el mismo día a las 11:30 ya ingresó el dinero a la cuenta del tesoro. O sea, la tecnología ha permitido de que el momento de la recaudación y el ingreso se hayan acortado, a diferencia de años A, donde a lo mejor uno iba al banco y el banco le giraba el dinero a las 72 horas hábiles a la cuenta de la tesorería y se generaba una distorsión de tiempo que antes se contaba en días y hoy se cuenta quizá en horas. ¿Alguna duda hasta ahora? No, está bien, perfecto, se entiende bien. Leonardo, Sí. si me permitís también antes de ¿Cómo no? Sí. les quería decir, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado haciendo tareas de control, a veces en algunas comunas, alguna tarea que hacemos con la cátedra, que cuando utilizan ese sistema de caja para el gasto, imagínense lo que sucede cuando hay un cambio de gobierno, como les dijo Leonardo, cuando alguien tiene que pagar la tarjeta lo que gastó otro. Bueno, aquí también el primer día que llega un gobierno, generalmente como es en diciembre en nuestro país, casi siempre el cambio, llega y ya le agotaron todo el presupuesto, pero no sabe realmente lo que debe ni lo que gastaron. Es decir, se sienta en su despacho el 10 de diciembre y después le empiezan a llegar las facturas, o en los pueblos chicos sale a cualquier lugar y alguien le dice, a ver cuándo me pagan lo que me deben, y él ni siquiera sabe qué cosas le compraron, y muchas veces han gastado en las campañas o en algo, y generalmente son gastos en cosas como que se evaporan, que no se pueden materializar, no es que compraron un sistema informático o algo así, a veces compraron materiales de construcción, algo que ya estaría usado eventualmente y ni se sabe. Entonces, ese es el problema, porque llega y no sabe qué deuda tiene, no sabe por qué, porque en realidad el gobernante que está usando eso lleva un registro extrapresupuestario, tienen un cuadernito propio, y hemos encontrado que, claro, el que se va se lo lleva, y entonces no es un registro oficial. Y el que viene no sabe de cuánto dispone. Ese es un problema, porque no sabe los gastos que le van a ir llegando. Es decir, si quieren hacer un corte y determinar la deuda, es muy difícil determinarla porque hasta que no empiezan a llegar los reclamos y verificar si son válidos o no los reclamos también. Eso cuesta mucho. Bueno, nada más que esto anecdótico, pero para que vean el inconveniente, como dijo Leonardo, que trae eso. Profe, una pregunta. A nivel municipal de Rosario dijeron que se utilizaba el mixto. ¿Y a nivel nacional, cuál usamos? Y lo que estuvimos viendo, el gasto por el devengado y el recurso. Claro. Ahora Leonardo lo ve. Y a las provincias tiene un nombre, podríamos decir que es el sistema de las leyes. Claro. En algún lado vi que decían el sistema del devengado, pero hasta ahí es un nombre apropiado. Porque de hecho provincias se usa el mismo que la fijación del recurso, o sea que no tiene un nombre, sería el sistema presupuestario aplicado por las leyes. Ahí la alumna que está preguntando, nosotros estudiamos la provincia de Santa Fe. En general las provincias han tomado, incluso antes que Santa Fe, el modelo nacional del devengado. Nosotros nos atenemos a explicar nación, provincia y municipio de Rosario. No podemos llegar a hacer toda la legislación comparada.
Y si alguien es de otra provincia, bueno, tiene que ir y buscar, si tiene una inquietud propia, la ley de administración financiera y lo ve. Dentro de Santa Fe hay diferencias, ya les digo, hay comunas que siguen con el viejo sistema de caja. Y eso también lo llevan en otros países. Por ejemplo, el sistema de caja yo lo vi en Centroamérica, en un municipio donde estuve trabajando como asesora en Costa Rica, llevaban eso. Y entonces le tuvimos que diseñar algo extra presupuestario como para que las autoridades pudieran llegar a tomar una decisión. Entonces, por ahí tienen una ley parecida a la nuestra, como ya le dijo el profesor Santizo, como esta ley nos vino impuesta del extranjero y todo, y son parecidas, pero difieren en esto, en los sistemas. Entonces, hay lugares en el mundo donde también llevan ese sistema de caja. Pero bueno, tendríamos que hacer un estudio muy profundo y comparado. Tal cual, tal cual. Bueno, en fin, respecto a las cuestiones que tienen que ver con la teoría de sistemas presupuestarios, bueno, recalcar una vez más el tema de la ventaja y desventaja de los dos sistemas puros, que serían el de competencia jurídica y el de caja. O sea, el de caja lo que tiene es rapidez a la hora de presentar la rendición de cuentas del poder administrador ante el legislativo, y la ventaja está de poder modificar demorando gastos el resultado presupuestario. En cambio, el francés no, tomar el gasto en el momento del compromiso impide esa desventaja del inglés, pero el tema de los residuos activos y pasivos, que son esos gastos que no ingresaron al tesoro, esos recursos que no se recaudaron, esos gastos que no se pagaron y esos recursos que no ingresaron al tesoro, generan por ahí que el ejercicio no termine de cerrar nunca. Entonces podríamos plantear como una desventaja quizá la lentitud para obtener el resultado presupuestario definitivo. El 4.3 me habla de soluciones intermedias, que tenía que ver con eso de los sistemas mixtos o los sistemas aplicados por la ley. Podemos pensar que de alguna manera son soluciones intermedias. Y respecto a la legislación vigente en los diferentes niveles de gobierno, tiene que ver con esto de que, bueno, a nivel nacional, desde 1992, rige la ley de administración financiera que deroga la ley de contabilidad, excepto en lo que tiene que ver con contrataciones, que sigue vigente en la ley de contabilidad pública hasta el año 2001, donde es derogado finalmente por el decreto 1023, que se va a ver en la unidad 9, y la parte de administración de bienes, que si bien no fue nunca derogada, lo cierto es que vía reglamentaria se ha avanzado mucho en cuestiones relativas a la administración de bienes del Estado, hasta se creó una agencia de administración de bienes del Estado, pero como ley no se derogó. O sea que podemos decir que hay una parte de la ley de contabilidad vigente hasta 1992 que no fue derogada, pero al mismo tiempo, a la hora de ver la administración de bienes, vamos a tener que recurrir a los decretos que rigen, por ejemplo, la administración de bienes del Estado, que en un primer momento eran bienes inmuebles solamente, después empezó a otro tipo de bienes registrables también tener injerencia. Pero eso es la unidad de patrimonio, la 8, donde se ve esas cuestiones, así que tampoco nos vamos a profundizar demasiado en esta cuestión. Sí, a nivel provincial tenemos la ley 12.510 que, como dijo la profesora, replica lo nacional, entonces también toma el momento del devengamiento para el gasto y el momento de la recaudación. En el caso de los recursos, para apropiar un recurso a un ejercicio y no a otro, lo mismo el gasto. El momento que se me devenga el gasto es el momento donde apropio definitivamente el gasto de ese ejercicio y no a otro. Y a nivel municipal tenemos el sistema mixto, que sería una solución intermedia del ingreso al tesoro y el momento del gasto del compromiso para apropiar definitivamente un gasto a un ejercicio. Y sí, la práctica, por eso el tema de tener el cuadernillo de práctica a mano,
es importante porque ahí numéricamente hay algunas cuestiones que se nos van a clarificar. En el 2020 sacamos la última versión del cuadernillo que, digamos, siempre algún cambio respecto a años anteriores tienen. Les recomiendo siempre utilizar la última versión. Ahí en la hoja con número 4 y en el ejercicio 4 vemos lo que es sistemas presupuestarios y hay unos planteos con datos que vamos a utilizar para las diferentes posibilidades que tenemos del sistema presupuestario. Para el que no lo tenga o lo tenga en la compu, lo está buscando, no pudo imprimirlo, el planteo del ejercicio 4 dice: los siguientes datos corresponden al cierre del ejercicio 2019, obtener las distintas relaciones. Acá quiero poner hincapié en relaciones. Nosotros vamos a hacer una serie de cálculos parándonos en el final del ejercicio, y a eso le llamamos obtener distintas relaciones. En el examen usted tiene que recordar que si en el planteo del ejercicio aparece esa cuestión, es lo que vimos en esta práctica. O sea, si le pido obtener las diferentes relaciones según estos datos, bueno, habla de las soluciones que van a ver a continuación. Entonces, obtener las distintas relaciones entre recursos y gastos, porque hay algunas relaciones o cálculos que hacemos del lado de los recursos y algunas relaciones o cálculos que hacemos del lado de los gastos. Y determinar el resultado del ejercicio según el sistema presupuestario de caja o sistema inglés, que son sinónimos. Sistema de caja o sistema inglés, estamos hablando de los mismos. Datos de cierre del ejercicio. Recursos calculados en el presupuesto 2019, 8.000. Fijado devengado, 7.900. Recursos recaudados, 7.850. Recursos ingresados al tesoro, 7.600. Del lado de los gastos tenemos gastos autorizados en el presupuesto, o sea, en la ley, 8.000, comprometidos 7.800, gastos devengados 7.700, gastos mandados a pagar 7.500, gastos pagados 7.400. Ahí hay una aclaración que es obvio de que estas son cifras simplificadas, redondeadas, la idea no abrumarlo con muchos ceros, con cifras muy grandes, porque lo que importa más allá del número es que entiendan el mecanismo de las relaciones que hay que hacer al cierre del ejercicio según el sistema que apliquemos. Sin embargo, hay una relación del lado de los recursos que vamos a hacer en todos los sistemas, que es calcular el déficit o superávit de las entradas o el déficit o superávit de recaudación. También podría darse un equilibrio cuando coinciden los montos y tiene que ver con el monto que surge de la estimación o cálculo que hace el presupuesto. Les vuelvo a recordar que el Congreso, cuando aprueba la ley, lo que hace del lado de los recursos es una estimación, un cálculo. Dice, supongo, en base a la información, dice el Poder Ejecutivo que me da FIP y otro organismo, que voy a recaudar X. Bueno, eso es el dato que el planteo me da como recurso calculado. Y a eso le voy a restar los recursos según el momento que utilice para apropiar el recurso a ese ejercicio. Entonces, como el sistema inglés o sistema de competencia de caja o sistema de caja, si quieren, las secas, el momento que utilizo para apropiar un recurso al ejercicio es el momento de ingreso al tesoro. Lo que voy a tomar el planteo es el dato de los recursos ingresados. Pero si estuviera en otro sistema, me fijo qué momento utilizo para apropiar los recursos y ahí voy a obtener mi déficit o superávit de recaudación. O sea, lo que le digo es que siempre voy a calcular un déficit o superávit de recaudación. Siempre voy a arrancar de los recursos calculados, que son los que surgen del presupuesto. Pero lo que voy a restar va a variar según el sistema presupuestario que utilice. Si utilizo, como en este caso, el sistema inglés,
lo que me interesa son los recursos ingresados. ¿A dónde? La tesorería. Por eso, cuando ven la solución, van a ver que tengo recursos calculados por 8.000, menos recursos ingresados a la tesorería por 7.600, y al ser positivo lo que obtengo es un déficit de recaudación. Si fuera negativo, tendría un superávit de recaudación. ¿Qué significa? Que ingresó al tesoro más de lo que había calculado que iba a ingresar. Si tengo 0 es que considero ambas cifras. A su vez, del lado de los gastos, hay una relación o cálculo que también va a ser común a todos los sistemas, que es establecer lo que se llama economía de inversión. Esa economía de inversión siempre voy a arrancar el cálculo tomando lo que autorizó en la ley de presupuesto del Poder Legislativo. En el municipal, el Consejo. ¿Qué es? Digamos, una autorización máxima para gastar que me da del lado de los gastos, y a eso le voy a restar el momento, o los gastos al momento, que utilizo para imputar definitivamente los gastos a un ejercicio y no a otro. Como el sistema inglés, lo que interesa es cuando se paga el gasto, lo que le voy a restar a ese gasto autorizado por ley de presupuesto es los gastos pagados. Ahora, nunca voy a poder pagar más que lo autorizado. O sea que esa economía de inversión tiene que ser 0 o positiva. Nunca puedo tener una economía de inversión negativa. Nunca puedo pagar si es el sistema inglés o si es el sistema de las leyes. Nunca voy a poder devengar más que lo autorizado. O si es el sistema de competencia jurídica, nunca voy a poder comprometer más gasto que lo autorizado. Ustedes me dirán que hay mecanismos que leen la ley, que están en el artículo 37 y 39, donde se puede modificar lo autorizado por el Congreso. El propio Congreso puede modificar, obviamente, pero si lo modifica, supongamos, el jefe de gabinete en uso de las atribuciones que en su momento la prensa había denominado superpoderes, que estuvieron vigentes hasta el 2016, después un par de años que no, y volvieron últimamente en la pandemia a ser aprobados. El jefe de gabinete, a lo sumo, modifica el gasto autorizado, pero cambia el límite, pero siempre hay un límite, siempre hay un máximo de gasto autorizado. Por eso le digo que la economía de inversión siempre, a lo mejor no será el límite que puso el Congreso. En realidad el jefe de gabinete lo que modifica es la composición del presupuesto. Por lo general el presidente, con un decreto de necesidad de urgencia, aumenta el monto total del presupuesto, pero bueno, el presidente, aumentando el monto total del presupuesto, fija un nuevo autorización máxima de gastos. Entonces, lo que le quiero decir es, siempre va a haber un límite que surge del gasto autorizado. En este planteo no se discute, es lo que dice el planteo. El planteo dice 8.000, entonces no se puede gastar más de 8.000, por lo cual pagado podría pagar hasta 8.000. En este caso el planteo me dice que pague 7.400. Me queda 600 positivo, esa es mi economía de inversión. Si hubiera pagado los 8.000 tendría 0 libros, pero digamos, no puedo tener nunca negativa la economía de inversión. Y después, por último, tenemos el resultado del ejercicio de la ejecución presupuestaria. Una forma de calcularlo que no está en el cuadernillo sería decir, ¿cuál es mi economía de inversión? 600. Y el déficit de recaudación, que fue el que calculé en la primera relación, 400. Entonces, si yo a la economía de inversión 600 le resto el déficit de recaudación de 400, obtengo 200, que al ser positivo es un superávit. Esa sería, si quieren, una forma de controlar lo que figura en el cuadernillo, que es la solución que queremos que hagan en el examen, donde estoy hablando del sistema inglés. Bueno, ¿en qué momento tomo el recurso en el sistema inglés? En el momento de ingreso al tesoro. Entonces tomo el recurso ingresado, ¿y en qué momento se apropia el gasto en el sistema inglés? En el momento del pago. Que tomo el gasto pagado. Entonces, para saber el resultado presupuestario del sistema inglés, hago la cuenta de cuánto es el
recurso ingresado menos el gasto pagado, que son 7.600 menos 7.400, y obtengo 200 positivos, que es superávit. Pero como les dije, también para controlar este superávit de 200 podría restarle a la economía de inversión el déficit de recaudación, yo tendría la misma cifra. Pero bueno, vuelvo a decir, en un examen prioricen esta cuestión. A ver, ¿qué sistema es el inglés? Bueno, ¿cuándo toma el inglés los recursos? En el momento del ingreso. Bueno, los recursos ingresados, el resto, el momento que toma el inglés para apropiar el gasto en el ejercicio, que es el momento del pagado. Bueno, ahí obtengo el resultado del ejercicio de la ejecución presupuestaria. Si es positivo, superávit; si es cero, equilibrio; y si es negativo, es déficit. Para que se den una idea, la estimación con esto del COVID-19 de la pandemia es que este año hace un déficit de 8 o 9 puntos del Producto Bruto Interno, y estiman que para el 2021 pueda llegar a bajar a la mitad, o sea, 4 puntos del Producto Bruto Interno. En alguna época, hace un año atrás, se trataba de hablar de déficit cero, pero en realidad de equilibrio. Casi los recursos de los gastos se igualan, lo técnico es hablar de equilibrio, pues si es déficit, no existe el déficit. Aunque sea un peso más, se gastó de los recursos que había. Pero bueno, lo que quiero decir es que a veces algunas cuestiones que parecen abstractas no lo son tanto, porque si ustedes prenden la televisión van a ver que todos los economistas hablan de cómo financia el déficit del gobierno, emitiendo, que no se puede endeudar más por el default, la renegociación de la deuda pública, también otro tema que vemos en nuestra materia, o sea, temas como deuda, temas como déficit o superávit de las cuentas públicas, el presupuesto, que todo el mundo está expectante cuando le pide un plan al gobierno, el gobierno responde, vamos a presentar presupuesto, ese va a ser nuestro plan. O sea, las cuestiones de la materia son cuestiones que están en el candelero en este momento y que históricamente lo han estado, por presupuesto, deuda, el tema de déficit o superávit de las cuentas públicas son cosas que históricamente son importantes para la economía de un país. Por eso también hay un punto que vemos en las cuentas nacionales, en la unidad de contabilidad. Pero bueno, volvamos a esta práctica. Esa solución es la solución del sistema inglés. ¿Qué pasa si a ese planteo, con los mismos datos, decimos que queremos calcular las relaciones, pero tomando el sistema de competencia jurídica o francés, que es lo que está en el ejercicio 5? Dice, los siguientes datos, marca un asterisco para no repetir el planteo, corresponde al cierre del ejercicio 2019, obtener las distintas relaciones y determinar el resultado del ejercicio según el sistema de competencia jurídica. Bueno, lo que les dije del déficit de recaudación, acá es lo mismo. Tomo los recursos calculados, que son 8.000, les resto los recursos al momento de apropiación al ejercicio en el sistema francés, vendría a ser el recurso fijado. Entonces, si yo al recurso calculado le resto el recurso fijado o devengado, que es 7.900, tengo 100 positivo, es un déficit de recaudación. Del lado de los recursos, acá en el sistema de competencia jurídica tengo que hacer una segunda cuenta que tiene que ver con la determinación de residuo activo, que surge de comparar esos recursos fijados que habíamos hecho que eran 7.900 menos los recursos ingresados al tesoro, que son 7.600. Esos residuos activos son 300. Esto que por ahí en la teoría, cuando lo expliqué, parecía medio algo abstracto, acá visualizan numéricamente cómo se determinan. ¿Qué significa esto? Que tengo derecho a cobros por una X cantidad de plata, pero no ingresó toda al tesoro. Esa diferencia son los residuos activos. Esos son los dos cálculos que hago del lado de los recursos. Del lado de los gastos, siempre le dije que hay una que se hace siempre, que es determinar la economía de inversión. Entonces, a los gastos autorizados por la ley del Congreso, que son 8.000, les resto los gastos
comprometidos. Porque recuerden que en el sistema francés me interesa el momento del compromiso. Son 7.800 gastos comprometidos. Mi economía de inversión es 200. A su vez, acá del lado del gasto agrego un par de relaciones más, un par de cálculos más que hago al final del ejercicio. El primero tiene que ver con la eternación del residuo pasivo en este caso, que sería el gasto comprometido, que también surge el planteo, 7.800, menos el gasto mandado a pagar. En el planteo pongo ese gasto de mandado a pagar para poder determinar los residuos pasivos. Porque no existe el devengado en el sistema de competencia jurídica. Y por eso en la Municipalidad de Rosario, en su ordenanza, no van a encontrar el devengado. Entonces, residuo pasivo hace 300 porque surge de los 7.800 comprometidos menos los 7.500 mandados a pagar. Y sí, surge ahora algo que también voy a determinar con los sistemas de las leyes, que es la deuda exigible. Es la diferencia entre ese gasto mandado a pagar, o en las leyes sería el gasto devengado, menos lo pagado. Entonces, el gasto mandado a pagar 7.500 menos lo pagado 100 me da una deuda exigible de 100. Por último, el resultado del ejercicio o resultado de la ejecución presupuestaria surge en el sistema de competencia jurídica de comparar los recursos fijados, porque en el sistema de competencia jurídica, recuerden, me interesa el momento de la fijación, menos los gastos comprometidos. Entonces, como los recursos fijados eran 7.900, los gastos comprometidos 7.800, tengo un superávit de 100. Alguien recordará que yo dije que en el inglés podía tomar la economía de inversión, que era 200 menos el déficit de recaudación, y me daba 100. Bueno, acá también verifican que coincide, 100 positivo superávit. Entonces, también esa forma de verificar es válida. No sé si alguna duda con el sistema inglés puro o con el sistema de francés o de competencia jurídica puro, antes de adentrarnos en lo que sería el sistema mixto de la Municipalidad de Rosario. Profe, le hago una pregunta. Sí. Martín, entonces el mandado a pagar lo podemos tomar de cierta manera como un sinónimo de devengado, pero que en realidad... Sinónimo no, pero es lo que se utiliza en el sistema de competencia jurídica para determinar el residuo pasivo. A ver, esto es importante porque, digamos, alguna vez, si pedimos que se registre en el municipio de Rosario algunos asientos, la inclusión de un gasto devengado implica el desconocimiento de todo esto que estoy diciendo. En cambio, no es que no haya deuda exigible, de hecho estoy diciendo que en el sistema de competencia jurídica se determina la deuda exigible. Lo que pasa es que la deuda exigible la determino restando el mandado a pagar y lo pagado. O sea, restando al mandado a pagar lo pagado. O sea que en la Municipalidad de Rosario tengo deuda exigible, pero no tengo gastos devengados. Lo que hay son gastos mandados a pagar. Yo no diría que son sinónimos, sino que son cuestiones que se utilizan para determinar la deuda exigible en los diferentes sistemas. Sería una simplificación que pueda lugar a confusión decir que son sinónimos. Pero sí, es la forma que tengo de determinar la deuda exigible, comparar lo mandado a pagar con lo pagado, como está en la solución del cuadernillo, ¿no? Y ya está la orden de pago emitida, digamos, los bienes ya se recibieron y está la orden de pago. Y si está mandado a pagar es el libramiento, sí, es la orden de pago. Acá Mabel seguramente va a poder aportar más que yo porque ha trabajado en la Municipalidad de Rosario muchos años. No, ahí está, mira, acá tengo Leonardo, cuando pedimos esto, a veces es un ejercicio cortito dentro de la práctica, y dice, justamente cuando coloque, en vez de utilizar la cuenta
claro, una está bien y la otra no, porque no es gasto devengado, el asiento no está bien a medias, directamente la calificación de ese ejercicio es 0, porque como dice Leonardo, muestra el desconocimiento. Entonces pedimos, esto es de febrero, por ejemplo, que habíamos pedido, reflejar con precisión el o los asientos que correspondan a una deuda exigible de 680.000 pesos en la Municipalidad de Rosario. La deuda exigible. Entonces hay que hacer el asiento que corresponda. Claro, No, pero el asiento que corresponde no incluye el gasto devengado, porque no existe en el sistema de competencia jurídica ese que utiliza para los gastos la Municipalidad de Rosario. Pero eso, digamos, ustedes ahora al cursarla, están aprendiendo ese conocimiento, por ahí aquel que no la cursó pone gasto devengado, con lo cual, digamos, por ahí no se tomó el tiempo para tener en cuenta esta cuestión, por eso la quiero remarcar, porque por lo general el que la cursó no comete ese error y el que quiere rendirla libre sí. Volviendo a... Sería como una etapa intermedia, Leonardo, entre lo devengado y lo pagado. Nosotros en el programa decimos que hay 4 etapas del gasto, pero en realidad eso es discutible. Hay algunos autores que plantean que hay más etapas, otros que hay menos. Bien. Algunos dividen lo que nosotros llamamos devengado en lo que sería la liquidación y el devengamiento como 2 cosas separadas. Igual la ley de administración financiera dice que el devengamiento implica dentro de los 3 días la emisión de la orden de pago y es como que no le da una entidad al mandado a pagar la ley. Para la ley el mandado a pagar no existe y a su vez, como te dije, para la ordenanza municipal no existe el devengado. O sea, son sinónimos que era tu pregunta inicial y después, sí, de hecho identificamos como un grupo de gastos los mandados a pagar en el planteo, pero no sería una etapa según el programa. No. Además es importante cuando les damos este tipo de ejercicios, a veces establecer relaciones, les damos muchos datos, pero ustedes tienen que saber discernir qué datos necesitan, porque si le decimos que establezcan las relaciones y nos sacan un residuo pasivo para el sistema nacional y no existe. Entonces hay que utilizar, le podemos dar, por ejemplo acá, ven, recursos y gastos, le damos datos. Pero hay que ver cuáles necesitamos para las relaciones, que ahora van a seguir viendo con Leonardo. Y este es el que les decía de antes, les quería mostrar la solución, ¿ven? Gasto comprometido a deuda exigible. Esto es. Este sería... Claro, en la Municipalidad de Rosario la deuda exigible se registra de esa manera. En cambio, las provincias o la nación va a ser gasto devengado a deuda exigible, la forma de registrarlo. Claro, son distintas, no tienen ni que, no hay que cruzarlas ni mezclarlas, son cosas distintas. Esto que explica Leonardo, antes era así en la nación también, pero bueno. También en el 22. Claro, entonces tienen que saber, si acá les decimos gasto devengado, gasto autorizado, comprometido, bueno, y que hagan las relaciones, hay que, por ejemplo, este es un ejercicio en donde no se hacen asientos, se sacan relaciones, que ustedes tienen también en el cuadernillo. Pero bueno, eso nomás, para que vean cómo lo pedimos en el examen. Bueno. Y bueno, el sistema que me plantea el ejercicio 6 es casualmente el de la Municipalidad de Rosario, pero de alguna manera es un poco del lado de los recursos lo que vimos, la relación que vimos en el sistema inglés. O sea, ¿qué hago? Y bueno, como la Municipalidad de Rosario toma el sistema de caja para los recursos, la única relación que hago del lado de los recursos es determinar el déficit de entradas o de recaudación. Comparo los recursos calculados con los recursos ingresados y al ser positivo digo que es un déficit de recaudación. O sea, lo mismo que puedo hacer si fuera copiar y pegar, digamos, del sistema inglés,
en este sistema mixto de la municipalidad. Y del lado de los gastos, las relaciones que vimos recién en el sistema de competencia jurídica, determinada economía de inversión, determinados residuos pasivos, y por último la deuda exigible. Entonces, para determinar el resultado presupuestario, siempre tengo que tomar el momento del recurso, que sea propio al ejercicio, y el momento en que apropio el gasto al ejercicio. Como en la ordenanza de contabilidad de Rosario, que toma para recursos el momento del ingreso, en esta solución de este ejercicio tomo los recursos ingresados y le resto el momento que tomo para apropiar un gasto, que es el compromiso. Entonces le resto los gastos comprometidos. Recursos ingresados 7.600 menos recurso comprometido 7.800, tengo un déficit o un 200 negativo, que al ser negativo es déficit. Siempre fueron los mismos datos. Según qué sistema aplico, tengo superávit o déficit, o podría tener equilibrio eventualmente. Eso es lo que queremos mostrar utilizando el mismo planteo, pero cambiando el sistema presupuestario. Y obviamente dejamos para el final el tema de las leyes o el sistema, llamarlo el devengado, pero es devengado para los gastos, recaudado para los recursos. Este sistema, me dice el planteo, se aplica en la ley 24.156 de la Nación y la 12.510 de la provincia. Siempre les dije que se calcula el déficit o superávit del lado de los recursos. Acá hago lo mismo. A esos recursos calculados, la diferencia es que le resto los recursos recaudados. Entonces, a 8.000 le resto 7.850, que es lo que me dice el planteo, que es el recurso recaudado, que tengo un déficit de recursos de 150. Del lado de los gastos, siempre voy a calcular la economía de inversión, son los gastos autorizados menos los gastos devengados, porque el devengamiento es el momento del gasto que se toma en este sistema. Los gastos devengados eran 7.700, entonces a lo autorizado 8.000 menos 7.700 devengados, obtengo una economía de inversión de 300. Y acá es donde entra a jugar lo que está previsto en el artículo 42 de la ley. ¿Qué pasa si tengo gastos comprometidos no devengados? Bueno, la forma de saber qué es lo comprometido no devengado en la práctica es a los gastos comprometidos restarle los gastos devengados. Eso que me da 100, la ley dice que pasan al ejercicio siguiente. Entonces, ese es el cálculo y la relación que tengo que poner. Bueno, este gasto devengado menos este gasto, este gasto comprometido menos este gasto devengado, lo que me da pasa al ejercicio siguiente. Porque es lo que dice la ley, no tiene un nombre. Sí, sería el nombre el saldo comprometido no devengado. Y por último, tengo lo devengado no pagado, que la doctrina me dice que es la deuda exigible. Entonces, esa deuda exigible, acá sí, la calculo restándole lo pagado a lo devengado. En la Municipalidad de Rosario le restaba a lo mandado a pagar, pero no existe el mandado a pagar en la ley. La ley habla de devengado. Entonces, lo devengado menos la ley nacional y la provincial. Lo devengado menos lo pagado, que lo devengado 7.700 menos 7.400 pagado, según el planteo, me da una deuda exigible de 300. Y por último, el resultado de la ejecución presupuestaria surge de comparar los recursos recaudados contra los gastos devengados. Los recursos recaudados son 7.850, los gastos devengados 7.700, tengo un superávit de 150. Esto sería lo relativo a sistemas presupuestarios, pero bueno, quería ver ahora también, antes de finalizar la clase, la determinación del resultado económico y financiero, pero antes de pasar a eso, quería saber si le había quedado alguna duda de esta práctica del sistema presupuestario o eventualmente de la teoría. Profe, una consulta. La deuda exigible esta que vimos último, ¿se cancela el año próximo? ¿Pero con qué recursos? ¿Con los recursos del 2019? Mirá,
Eso era así antiguamente. Era con la existencia de caja y bancos al 31 de diciembre. Después fue modificado el artículo de la ley y permitió que se pudieran utilizar recursos de nuevo ejercicio para cancelar esos gastos. Se van a cancelar en algún momento y como que Bien. la redacción actual del artículo permite que se cancelen básicamente con recursos no necesariamente que estuvieran al 31 de diciembre Claro. en la caja y Bien. bancos. Sí, si no me perjudica el año siguiente sería. A ver, te vuelvo a decir, la redacción original del artículo decía, bueno, yo tengo en el banco X cantidad de plata, con esa plata pago lo que sería la deuda exigible. Después, Sí. allá por el 2000, creo que estaba en La Baña todavía, o apenas se va, dicen, no, vamos a poder pagar lo que sería la deuda exigible, que sería el gasto devengado y no pagado con recursos del ejercicio. Si vos una redacción, mantiene la redacción original hasta un punto, dice, no obstante, también se podrá, y ahí te permite usar recursos que no estaban al 31 de diciembre en caja y bancos del Estado Nacional. Estoy hablando en la nación esa modificación, en la provincia. Permíteme, Leonardo, no, Sí. no tenés que pensarlo en términos de que te perjudica o no, porque todavía no vimos tesoro, pero la actividad del tesoro es continua, entonces el dinero entra y sale. Claro. Y lo que se necesita es bien determinar cuál es el gasto del ejercicio, y eso es por el devengado. Y entonces Bien. vas Sí, pagando eso con me daría. Es simplemente cómo se cancela lo devengado y no pagado, una cuestión instrumental. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento esa modificación recibió alguna crítica, pero bueno, sí, el dinero es fungible, digamos. Y a diferencia de, bueno, en la unidad 7 vemos, a diferencia del presupuesto, cuyo autorizaciones fenecen o caducan al 31 de diciembre, el tesoro tiene una vida Continúa continua, siempre. digamos. Los términos finales de un ejercicio son los iniciales del posterior. Bueno, Bárbaro, gracias. no sé si hay otra duda aparte de la de Matías, o vos, Matías, te quedó alguna otra duda. No, esa simplemente. Gracias. ¿Algún otro comentario, o inquietud o duda? Profe, ¿se hacen, vamos a aprender a hacer Sí. los asientos de todo esto o es solamente para el cálculo numérico, digamos? Mira, si pedimos las relaciones, es importante por eso leer bien los planteos y entenderlos. Si nosotros pedimos tenga las relaciones, no estamos pidiendo ningún asiento. Yo a veces veo que tratan de sacar asientos sin que nosotros hayamos pedido los planteos, las registraciones contables. O sea, si nosotros queremos un asiento, en el planteo va a quedar claro que dice registre los asientos correspondientes, los asientos 8 de más restarán un punto, etcétera, etcétera. O sea, no hay que registrar, digamos, asientos si pedimos las relaciones. Ahora, si decimos contabilice la etapa del gasto, realice los asientos correspondientes a tal etapa del gasto, bueno, ahí sí, tienes que hacer los asientos, que es un poco lo que se ve en la contabilización de la etapa del gasto en la unidad 6 o en la ya la vimos, ya los vieron, ya lo no es- vimos, Sí, no, y yo que digo, después por la ejemplo, volvemos a eso que leyó profundizarlo, si del quieren, examen de febrero, que era, o sea, es algo más teórico en realidad. no, sí. es práctico. No es que no vas a aprender a hacer los asientos, ya se los enseñamos, las etapas del recurso y las etapas del gasto. Asientos de cierre, asientos de apertura, cierre de cuentas, lo vimos. Mirá, yo les muestro, a ver, Leonardo, un ejercicio de esos, de relaciones. ¿Qué es lo que ven ustedes esas relaciones que yo pongo ahí? ¿Las ves? Sí, profe. ¿Se ven, chicos? ¿Ven? Eso se Ahí pide. lo que solemos Sí, pedir es un poco lo que como esto. hablamos recién, ¿no? ¿Qué Que están viendo? Porque a veces levantan la mano, bueno, en un examen de los de antes, y decía, hay que hacer los asientos. ¿Y yo qué les digo? Para pedirle los asientos diría, realice la registración pertinente, o registre contablemente esta situación. Pero acá le dice relaciones son estas. ¿Las ven? A ver, que quede son los claro. cálculos Esto que es un hicimos examen. recién. Sí, son los cálculos de recién.
Estas son Por ahí podemos, las soluciones de un examen que tenemos los profesores para corregir todos igual y después se las mostramos siempre. Pero, ¿lo ven? no hay ningún asiento. Sí, Así sí, se que no ve. sé si está contestada Ahí está. tu pregunta. Bueno. ¿Alguna Profe, otra duda? ¿y nos van a decir, por ejemplo, qué sistema usar o hay que hacer todos los sistemas? Bueno, a ver, acá también requiere que haya cierta comprensión del planteo, por eso pedimos que lean detenidamente el examen. La profesora Cabrera les va a dar algunos minutos para hacer alguna consulta sobre algún planteo muy puntual, pero lo que les quiero decir es que si decimos Municipalidad de Rosario, ustedes ya tienen que saber que estamos hablando del sistema mixto. Si decimos provincia de Santa Fe, ustedes ya tienen que saber que estamos hablando de recursos por lo recaudado y los gastos por lo devengado. Si decimos sistema de caja o sistema inglés, tienen que saber a qué nos referimos. Claro, acá, Por ahí Leonardo, no piensen que le vamos a dar todo en bandeja, sino alguna pequeña dificultad para evaluar los conocimientos adquiridos va a tener el planteo. No, no, a obvio. ver, Yo quería saber si era, por ejemplo, si tomaban siempre todos o uno o específico que te ustedes vamos a decían. decir, te lo vamos a Claro, escuchar el planteo de ese examen. Decía, determine al cierre del ejercicio, para el cierre del ejercicio, para la administración de la provincia de Santa Fe, según los siguientes datos, las relaciones en materia de gastos. No te pedían claro. las de recursos. Tenés que Perfecto, leerlo gracias, bien. profe. Porque si Claro, en ahora lugar si de vos no sabes que aplica la provincia de Santa Fe o te confundís, y bueno, vas a resolver mal. Claro, ahí seguía el del de gasto, devengado en la provincia, igual que la ley de administración y financiera. bueno, hay que leerlo bien, porque acá le está pidiendo solo las que tienen que ver con el gasto, no todas. Entonces perderían tiempo haciendo las de recursos. Ah, ¿Se dan Claro, cuenta? lo importante es no memorizar ni las relaciones, ni los asientos, evitar esas cadenas de asientos memorizadas, sino entender qué se está pidiendo en el planteo y responder solamente eso, porque si no, o sea, la consulta recién fue si vamos a pedir todas las variantes. No, al contrario, vamos a pedir un sistema solo, ni siquiera el sistema entero. A lo mejor las relaciones de gasto de un sistema, y ni siquiera lo vamos a nombrar, vamos a decir que aplica Santa Fe, o la Municipalidad de Rosario, o la Nación, o sí, podemos decir el sistema inglés, o un sistema de competencia jurídica, que es otro sistema teórico. Pero lo que les quiero decir es que sería un error memorizar la práctica. Yo no creo que si estudian matemática memoricen, digamos, las soluciones de algún ejercicio, sino que tratan de adquirir herramientas para resolver nuevos planteos que se les puedan presentar. Esto es lo mismo. Ustedes tienen que entender que se hace en cada caso y después cuando se le presenta, por ejemplo, en un examen, un planteo de una parte, tienen que saber de qué le estamos hablando en base a la teoría y práctica que se dictó. Bien, no sé si hay otra duda, así podemos desarrollar el último tema, que es algo que se denomina esquema de ahorro, inversión, financiamiento, pero aparte de financiamiento no la vemos porque en realidad para la materia de grado con el ahorro y la inversión obtenemos los resultados económicos y financieros, que es lo que está en el programa. ¿De sistemas presupuestarios? ¿Alguna otra duda ya final o pasamos al nuevo tema? Bueno, había un dicho que decía el que calla otorga, así que supongo que si nadie más tiene alguna consulta, podemos desarrollar este punto y con esto finalizar la clase. Bien, ahí algún alumno me dice que ya está, María Emilia, por ejemplo, por el chat, dice que no hay dudas. Bueno, les digo entonces que ahora pasaríamos al ejercicio 8. Ahí habla de la determinación de los resultados económicos y financieros, que en realidad lo que se toma es el artículo 12 y su reglamentación, donde
¿Alguno tiene la ley? La profesora Cabrera siempre recomienda que traigan la ley a clase y en este caso a la clase virtual la recomendación sigue siendo vaya. Abigail, ¿vos tenés la ley que abriste el micrófono? Sí, me leo. Bueno, ¿tenés a mano el artículo 12 de la ley? Sí. Bien, ahí del artículo 12 me gustaría si podés leer lo que tiene que ver con la ley y con el reglamento del 12. Bien. Los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y financiero de las transacciones programadas para ese periodo, en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Bueno, eso es la ley, Abigail, no te vayas que después te voy a pedir que me leas el reglamento, pero la ley me habla del resultado económico y financiero y me dice que ahí va a quedar reflejado todo lo que tenga que ver con las cuentas corrientes de capital, que serían los gastos corrientes y los de capital. Los gastos de capital por lo general son aquellos que tienen que ver con la inversión pública o con bienes durables. Por eso muchas veces se dice que cuando el Estado tiene que ajustar el prepo, lo que se para es la obra pública o lo que se deja de comprar son los bienes durables y los gastos corrientes son aquellos que se consumen en el periodo, no sé, los insumos, tipo de rema de papel, gasto de electricidad, nafta, es una simplificación, ¿no? Pues para visualizarlo rápidamente, o sea, insumos serían los gastos corrientes, los gastos de capital son aquellos que tienen más de un uso, desde un aire acondicionado hasta, no sé, los gastos que se hacen para obra pública, por decirlo de alguna manera, totalmente simplificada, pero para a grandes rasgos visualizar que no es lo mismo el gasto corriente que el gasto de capital. Ahora sí, Abigail, si sos tan amable de leerme el reglamento, el artículo 12, que surge del decreto 1344 del año 2007. Bien. El total de los recursos corrientes menos el total de los gastos corrientes mostrará el ahorro del ejercicio, el cual podrá resultar con signo positivo o negativo. Déjame que te interrumpa ahí, Abigail. Ahora seguimos leyendo. ¿Ahorro con signo positivo o negativo? Yo me cansé de ver los exámenes de desahorro, pero el reglamento no utiliza esa terminología. Entonces, si están en un examen y tienen un ahorro positivo, tienen que poner ahorro con signo positivo. Si les da negativo, tienen que poner ahorro con signo negativo. En caso que se les pregunte qué significa el resultado que obtienen. Ahora sí, continúa Abigail con el resto de... Este resultado, adicionando a los ingresos de capital y deducidos los gastos de capital, permitirá obtener el resultado financiero, el cual se denominará superávit si es de signo positivo o déficit en el caso contrario. Sí, te corto ahí. Como dice Abigail, este resultado adicionado lo demás, o sea, sin el resultado que me da, digamos, el económico, puedo tener resultado financiero. Es un error tratar de sacar el resultado financiero solamente restándole a los recursos de capital los gastos de capital. Es incorrecto. No hay forma de determinar el resultado financiero si primero no se calcula el económico. O se integra parte del cálculo del resultado financiero el resultado económico, que sería el del primer párrafo que leyó ahí. El segundo párrafo me dice cómo obtener el resultado financiero. Y acá sí no me habla de ahorro de signo negativo o positivo. Me dice déficit o superávit. O sea que cuando se habla de déficit o superávit, hablamos de resultado financiero. Después ustedes van a escuchar superávit primario, déficit primario, era algo que se usaba mucho cuando se hablaba de esto del déficit cero, los acuerdos con el Fondo Monetario, etcétera, porque primario se le dice a aquel resultado que se da antes de pagar intereses de la deuda, pero bueno,
ahora con esta renegociación por varios años, un par de años no se van a pagar el servicio de la deuda, así que digamos que ese resultado primario va a ser parecido al definitivo. Bueno, si podés terminar de leer, Abigail, el resto del artículo, ya que estamos del reglamento del 12. Sí. La cuenta de financiamiento presentará las fuentes y aplicaciones financieras compatibles con el resultado financiero previsto para el ejercicio. Los programas y subprogramas presupuestarios deberán expresar la producción de bienes y servicios. Bueno, muy amable, Abigail, te agradezco. Bien, gracias. A ver, el esquema se llama ahorro, inversión y financiamiento, pero a los fines de simplificar la práctica, lo que es la fuente de aplicación financiera las dejamos en 0, por lo cual te van a ver que en la solución del ejercicio agarramos los ingresos corrientes de 2.500, restamos los gastos corrientes y obtenemos un resultado económico que es un ahorro 100. Si no es positivo, sería un ahorro con signo positivo. Si fuera negativo, sería, como dice la reglamentación que leyó la compañera, un ahorro con signo negativo. Solamente cuando tengo el resultado económico estoy en condiciones de calcular el financiero, sumando los ingresos de capital, que son 350, o sea que 100 más 350 tengo 450, menos 300 de gasto de capital. Ahí obtengo 150. La reglamentación me dice que si los 150 son positivos es un superávit. Y si fueran negativos sería un déficit. Lo del financiamiento es como de alguna manera igualar esa partida doble, me sale el contador acá. De hecho, ustedes van a ver que cuando hacemos los asientos de apertura, nosotros siempre planteamos un presupuesto equilibrado, porque si no habría que compensar, si hubiera un presupuesto previsto con déficit o superávit, esa diferencia. Y bueno, el financiamiento de este esquema de ahorro, inversión y financiamiento, con las fuentes de aplicaciones financieras, son lo que hacen compatible el resultado financiero previsto para el ejercicio, como dice la reglamentación. Bueno, entonces, ese ejercicio 8 de determinación del resultado económico y financiero, numéricamente explica lo del reglamento del artículo 12, que por ahí leyéndolo en la teoría, si uno no visualiza los números, parece algo más abstracto teórico, pero viendo los números se simplifica. ¿Alguna duda? Pues este sería el último tema que desarrollaríamos en la clase de hoy. No sé, Mabel, si tenés sí, algún cuando vos comentario. termines, no, yo les quiero decir algo después de los chicos. Pero nada más, después, cuando termine el tiempo. ¿Alguna duda? Y después la profesora Cabrera va a darle. No, profe, muy claro todo. Sí, Matías. No hay consulta, muy claro, digo. Gracias. Bueno, te agradezco. Ahí Anabela y Valentina dicen que no tienen dudas. Bueno, si están de acuerdo, Alicia lo mismo. Bueno, le agradezco los comentarios. Bueno, ahí la profesora Cabrera les va a dar unas indicaciones. De mi parte los saludo y le agradezco la atención que me han prestado en estas par de horas que hemos compartido con este tema. Abel. Muchas gracias, profesor. Bueno, sí, quería decirles, igual los que van a seguir cursando, después nosotros en la medida que alcance el tiempo o cuando ya estén terminando las clases, siempre ponemos una clase extra, podemos dedicar un día completo a la práctica, después de que ustedes ya hayan madurado un poco los temas, van viendo si les quedó alguna duda y volvemos con Leonardo y hacemos práctica de recursos, gasto, apertura, todo. Eso después lo vemos. Y quería decirles, para los que vayan a rendir, bueno, primero que la semana que viene no va a haber clase el jueves, porque es día de examen. Así además vamos bien con las clases y si falta algo, siempre en semana de examen, en septiembre, se interrumpe. Y después lo voy a publicar, no sé qué va a pasar la siguiente semana si tenemos que suspender clases, porque vamos a estar corrigiendo exámenes, tomando exámenes orales,